Buenas tardes, queridos amigos, buenas tardes, queridos hermanos. Por aquí estamos una vez más. Vamos a grabar un video hoy para un estudio bíblico que queremos poner en práctica para los hermanos, para los amigos, para aquellas personas que están yendo a la iglesia y quieren bautizarse, aquellas personas que están en el Valle de la Decisión, aquellas personas que aunque visitan la iglesia son amigos, pero no han dado el paso del bautismo. Entonces quisiéramos hacer un estudio hoy que hable sobre el bautismo. Vamos a realizar unos cuantos videos, por lo menos 2 o 3, para hablar del bautismo y de toda la doctrina que conlleva la que una persona tome la decisión de bautizarse. ¿Qué debe de conocer una persona antes de dar el paso del bautismo? Entonces quisiéramos hoy dar el inicio a esta serie de videos que vamos a estar grabando y lo vamos a estar compartiendo, para que si puedes, pues lo comparta con alguien que tú sepas que quiera bautizarse, que quiera tomar la decisión de bautizarse, o para tu propio provecho si no te ha bautizado aún. Amén. Pues vamos a ir empezando, por favor. Vamos a empezar leyendo en el libro de Marcos 16, versículo 15 y 16. Amén. Dice la palabra de Dios aquí: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios establece una relación biunívoca, una relación estrecha entre la fe y, como dice aquí, la fe y el bautismo. Dice: el que creyere y fuere bautizado. Id por todo el mundo es una orden, es un mandato que Dios le da a la iglesia, a sus siervos, de que vayamos por el mundo, prediquemos el evangelio y que aquellas personas que crean, se bauticen, esas personas serán salvos. Amén. Vamos a hablar un poquito acerca de antes de empezar, quisiéramos hablar puramente del bautismo, quisiéramos definir qué es un cristiano. Antes de hablar de bautismo directamente, vamos a definir qué es un cristiano, qué cualidades representan o dan a entender a una persona cuando es cristiano. Amén. Para que aquella persona que se va a bautizar tenga claramente qué significa ser cristiano. Y un cristiano es una persona que cree con todo su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. No se conforma con simplemente ir a la iglesia y pensar que es lo único que hay que hacer. Comprende que es pecador y confía en Jesucristo como su Salvador. Esto es un cristiano, una persona que ha entendido quién es Jesucristo, que reconoce que es pecador y que necesita a Cristo para salvarse. Amén. Eso es ser cristiano. También podríamos definir a una persona cristiana como que es una persona cuyo único deseo es agradar a Dios, hacer su voluntad y someterse a su soberano control. Eso es un cristiano, una persona que reconoce a Dios, que reconoce su soberana voluntad y decide voluntariamente someterse al control de Dios, someterse a la voluntad divina. Amén. Un cristiano aborrece el pecado, pero es bondadoso y amante de aquellos que se arrepienten de sus pecados. Amén. Cuando alguien se convierte en cristiano, se ha unido espiritualmente a Jesucristo. Esta unión con Cristo debe demostrarse. ¿Y cómo demostramos esa unión con Cristo? Pues muy bien, pues el bautismo por inmersión, el bautismo en agua, no el bautismo que te hacen cuando tú eres niño en algunas iglesias, acabado de nacer, que te echan un poco de agua. Ese bautismo no. El bautismo por inmersión, ese bautismo es lo que da muestra, lo que da certeza de que tú realmente has decidido voluntariamente a aceptar la voluntad de Cristo en tu vida. Amén. Pues el bautismo, dice, por inmersión da testimonio de Cristo, y también el hecho de que la persona convertida se una a un grupo de cristianos. También esto es otra señal de que tú te has unido a Cristo. Cuando tú te congregas en una iglesia, cuando tú te unes a una iglesia local, eso da muestra de que realmente tú estás unida con Cristo. Una iglesia, obviamente, donde se predica sana doctrina, una iglesia donde se cree en la palabra de Dios por completo, sin quitar ni añadir nada, una iglesia que cree en la Trinidad,
en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues cuando tú te bautizas y tú perteneces a una iglesia de esa categoría, entonces tú estás unida espiritualmente con Cristo. Amén. Cuando los primeros cristianos se bautizaron, se congregaban frecuentemente. Esto llamaba la atención de la gente. Fíjate, cuando tú te bautizas, eso llama la atención, llama la curiosidad de los demás, de tus familiares, de tus conocidos y de desconocidos. Entonces el bautismo es un impacto sobre la humanidad, sobre la sociedad. Es un reconocimiento de que soy pecador y de que necesito a Cristo, pero es un impacto para aquellos que no creen en Dios. Es que tú estás declarándole la guerra a Satanás al bautizarte, diciéndole, yo pertenezco ya a Cristo, ya yo no te pertenezco a ti. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a seguir con el estudio bíblico y quisiera que sea de provecho. Voy a leer y voy a dar unos cuantos versículos bíblicos para que ustedes los busquen. Aquellas personas que están en esa decisión de que se van a bautizar, de que gloria a Dios, el Señor le ha tocado su vida y tienen la firme convicción, la firme certeza de que quieren bautizarse. Amén. Dice, probablemente el solo hecho de decir soy cristiano genere poco interés. Pero el ser bautizado por inmersión, o sea, metido en agua, que te hundan en el agua, en bastante agua, donde cuando tú sales del agua, tú sales como un hombre nuevo. Al hundirte, al zambullirte en el agua, tú estás muriendo al pecado y cuando sale de ahí, sale como un hombre limpio, como un hombre nuevo, como un hombre que le ha declarado la guerra al enemigo. Por eso dice que el bautismo por inmersión despierta el interés y la curiosidad de los demás, e incluso de nuestros familiares, y el asistir a los cultos durante la semana y mostrar compromiso. Esto despierta el interés, la curiosidad de los demás, incluso de tus familiares. Cuando ven que tú vas a la iglesia, que tú te congregas, que tú oras, que tú eres una persona ferviente, que tú quieres aprender, que tú lees la Biblia, que tú quieres mantenerte activa, y encima da el paso más importante de tu vida, de bautizarte, de decirle a Cristo, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Vamos a leer en el libro de Mateo 28, 19 y 20. Aquí el Señor nos muestra este mandato del bautismo de otra manera, en otra forma un poco más directa, más clara. Y dice en el versículo, Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El bautismo debe realizarse después que el creyente ha recibido las doctrinas necesarias para saber cuál es el paso que está dando. Solo los creyentes deben ser bautizados. Son las personas que realmente dicen y se le nota y confiesan creer en Dios. Esa persona que dicen, que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, como dice aquí, que creen en la Trinidad, esas personas que son creyentes, no bautizarte por cualquier cosa, no bautizarte para agradar a tus padres, ni para agradar a tus hermanos, ni para agradar a tus hijos, ni para agradar a amigos, ni a amigas, ni para conquistar a una pareja. No te bautices por ninguna de esas condiciones. No te bautices por nada de esto, bautízate porque tú eres un creyente, que Dios ha tocado tu corazón, Dios te ha llamado, y ese llamado que Dios te está haciendo a la conversión, al arrepentimiento, dan como fruto el bautismo, que es el reconocimiento ante la humanidad, ante la sociedad. Cuando tú te bautizas, estás reconociendo ante la sociedad, ante la humanidad, que tú le perteneces a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a seguir. El bautismo se realiza en el nombre de la Trinidad. Esto implica que la persona que se bautiza o la persona a que se va a bautizar tiene que conocer la naturaleza de Dios. Cuando tú te vas a bautizar, tienes que conocer la naturaleza de Dios. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Tú tienes que conocer esa Trinidad. ¿Y qué función desempeña Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo? Tú tienes que conocer todo esto para tú dar el paso del bautismo, saber qué implica todo esto. Amén. Vamos a leer unos cuantos versículos para que veamos en qué se basa el bautismo. ¿Cuál es qué doctrina
o qué mandamiento, como leíamos que es un mandamiento de Cristo el bautizarse, pero qué acompaña al bautismo, en qué se basa. Vamos a leer. En el libro de Hechos 2:38 dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿En qué se basa el bautismo? Vamos a ver. El bautismo se lleva a cabo basado en el arrepentimiento y en la fe. Esas son las dos bases fundamentales del bautismo: el arrepentimiento y la fe. Cuando una persona da muestra de arrepentimiento, da prueba de que está arrepentido, de que quiere una vida distinta, no que eres perfecto, o sea, sabemos que perfectos no somos, pero sí te damos muestra de que queremos cambiar, de que queremos vivir una vida diferente, de que queremos ser parte del rebaño de Jesucristo, y tenemos fe en Él, y en fe en que Cristo puede hacer esa obra en nosotros. Entonces estamos capacitados, hemos dado el paso suficiente, hemos dado la muestra suficiente para dar el paso del bautismo. Amén. El verdadero arrepentimiento siempre está ligado con la verdadera fe, y la verdadera fe incluye el verdadero arrepentimiento. No puede haber una cosa sin la otra. Una persona que verdaderamente quiere bautizarse cree en Dios, tiene fe. Y una persona que tiene fe está ligada con el bautismo, con el arrepentimiento. Es una persona que realmente está arrepentida. Una persona que quiere cambiar de vida, que quiere cambiar de forma de vivir, que ya no quiere seguir viviendo en pecado, que aunque cometes errores, pero aborrece el pecado. Amén. Observe que en el libro de Hechos, si buscamos el libro de Hechos 2:41, dice que aquellos que recibieron con regocijo la palabra fueron quienes se bautizaron. No cualquier persona se bautizó, sino aquellos que recibieron con regocijo, que creyeron con fe. ¿Y cómo viene el oír? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, pero no por el oír cualquier cosa, por el oír la palabra de Dios. Por eso dice, lo que recibieron con regocijo la palabra de Dios, esos fueron los que se bautizaron. Vamos a leerlo. En el libro de Hechos 2:41 dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron la palabra de Dios, los que la recibieron con regocijo, esa persona que tenían hambre de la palabra de Dios, esas personas fueron los que se bautizaron. Aquellos que iban a la iglesia porque querían ver una chica, o porque querían ver un chico, porque querían conseguir una pareja, esos no se bautizaron, porque eso no les interesaba el arrepentimiento, eso no tenían fe, eso es lo que buscaban, como lobos rapaces, buscando a quien atrapar. Amén. Y de esos hay muchas veces, en muchas congregaciones, y hay que tener cuidado con ellos. Hay que tener cuidado con ese tipo de gente y llamarle la atención: oye, esto no es para ti, el bautismo no es para ti todavía, por lo menos por ahora no es para ti. Gloria a Dios. Veamos unos cuantos ejemplos de lo que significa el bautismo. Veamos unos cuantos ejemplos de personas que se bautizaron. Unas con verdaderamente intención de agradar a Dios, de que verdaderamente estaban arrepentidos, de que tenían fe, pero otro, por el cambio, que se bautizaron con el fin de sacar provecho. Vamos a leer unos cuantos. Vamos a empezar en el libro de Hechos 8, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Simón, fíjate, hubo personas que creyeron a la palabra de Dios que transmitía Felipe, pero hubo otro, Simón, que era un mago, que era un adivino, que era un agorero, se bautizó por seguir en el ambiente, porque quería obtener beneficio, porque él sabía que ya se le estaba acabando el chiringuito que tenía. Tenía un negocio y se le estaba acabando el negocio, el juego que tenía. Entonces él se bautiza como para que la población dijera: pues mira, el mago también se bautizó, vamos a seguir utilizando los servicios del mago. No es lo mismo el hombre que se bautizó por arrepentimiento, el hombre que se bautizó porque sintió remordimiento en su corazón, sintió que necesitaba a Cristo para obtener salvación y vida eterna, que aquel hombre que va y se bautiza, se mete en la pila de agua, se mete en la piscina de agua o en el río, porque está enamorado de una mujer, y si no se bautiza, pues no puede
obtener esa relación, no le pueden dar el permiso para que tenga esa relación, o por el contrario, una mujer que quiere obtener el permiso para tener noviazgo con un hombre y se bautiza simplemente por esa condición. Hay de todo, jóvenes que se bautizan para agradar a jóvenes, mujeres, hombres, hay de un poco de todo, pero hay que tener un poco de cuidado en esto, y incluso los pastores tienen que tener un poco de cuidado en esto. Cuando alguien se le acerca porque quiere bautizarse, debe conocer cuáles son las intenciones de esa persona, por qué quiere bautizarse, qué realmente le motiva a bautizarse, si realmente es una persona que está arrepentida, que cree que necesita a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida para salvación y vida eterna. Amén. Vamos a seguir. Simón el Mago es una muestra de que, aunque tratamos de que todo el que se bautice sepa claramente lo que hace y lo que haga lo haga con fe y arrepentido, siempre puede haber alguien que resulte falso cristiano. Siempre habrá alguien que resulte falso cristiano. Por eso la función de los pastores es estar vigilante de cuando alguien se le acerca porque quiere bautizarse, si realmente ver cuáles son sus intenciones en el momento de bautizarse. Gloria a Dios. Vamos a leer otros versículos más para ver ejemplos de personas que dieron muestra de su fe, de que al momento de recibir la palabra de Dios y cuando fueron ya capacitados para ello, pues decidieron bautizarse. Vamos a leer en el mismo libro de Hechos 8, en el versículo 36, 37 y 38, leemos otra historia aquí de otro hombre que creyó en la palabra de Dios y fue bautizado, y dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo del Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Vean la historia de este hombre. Este hombre conoce a Felipe. Felipe le empieza a predicar la palabra de Dios. Pero este hombre tiene una tal convicción que dice: yo no necesito nada más. Yo sé que necesito a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Yo corro a bautizarme. Yo corro a dar testimonio, porque el bautismo es una forma de dar testimonio de tu fe, de que tú has creído al Salvador. Amén. Aquí vemos que este hombre tenía una convicción tremenda y fue bautizado a poco tiempo. Vamos a leer en el libro de Hechos 9, 17 otros ejemplos. En el libro de Hechos 9, 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí está la historia de otro hombre, Saulo, a quien luego el Señor le llama Pablo, un perseguidor, un asesino de la iglesia, un hombre que maltrataba a los cristianos, un hombre que perseguía a los cristianos. Sin embargo, cuando recibe al Señor, cuando el Señor le toca, cuando el Señor le llama, se arrepiente de todo corazón, cree con fe que Dios es quien se le apareció, se arrepiente de todo corazón de sus males y es bautizado. Bendito sea el nombre de Dios. Leemos en Hechos 10, 47 y 48 otra historia, y dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjate, aquí hay otra historia de unos hermanos que tenían tanta fe, tenían tanta convicción, se habían arrepentido de tal manera que antes de recibir el bautismo en agua, ya el Espíritu Santo lo había bautizado. Y eso puede suceder en muchas personas, en muchos hermanos que tienen tal convicción de que están tan arraigados en la palabra de Dios, se han embebido tanto en la Biblia, creen de verdad en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo bautiza mucho antes de dar el paso de bautizarse en agua. Puede suceder. No hay un orden, con Dios no hay órdenes lógicos. La lógica del hombre no es la lógica de Dios muchas veces. Y a veces nosotros seguimos una lógica que no es la de Dios. En muchos casos Dios hace una obra distinta a la del hombre. Es el caso de aquel hombre que
cuando Jesús está crucificado, Jesús le da la salvación, le regala el perdón sin haber visto el bautismo. Pero eso es una obra de Dios. No por ello vamos a decir, no, yo no me tengo que bautizar porque ese ladrón, Dios lo perdonó en el último instante. Ten cuidado, Dios obra como Él quiere. Tú tratas de cumplir lo que la palabra de Dios dice. Ir por todo el mundo, enseñar la palabra de Dios y que cada persona se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque probablemente tú no tengas la misma opción que tuvo ese delincuente. Ese delincuente tuvo un encuentro cara a cara con Jesús. Y Dios te llama cada día. Te llama al arrepentimiento, te llama a la conversión. Pero ten cuidado. No juegues con fuego. Es mejor hacer las cosas bien. Amén. Vamos a leer en el libro de Hechos 16, versículos 14 y 15. Vamos a seguir leyendo. Le estoy dando en este estudio ejemplos de hermanos, de personas que fueron bautizadas. Amén. Y ustedes, si ustedes están leyendo conmigo, lean conmigo o lean luego, busquen. Y para que vean que hay dos cosas fundamentales en todo lo que estamos leyendo. Si no lo han descubierto, lo vamos a descubrir al final. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer también recibió el bautismo, ella y toda su casa. Si leemos en el mismo capítulo 9, en el mismo capítulo 16 de Hechos, versículos 31, 32 y 33, hasta el 34 leemos. Dice la palabra de Dios, ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Esto es otro hombre con su familia que le da posada a los hermanos, a los cristianos, y recibe la palabra de Dios, cree en lo que esta persona le están diciendo, la palabra de Dios, reconoce su condición delante de Dios, se arrepiente, se bautiza y es bautizado él y toda su familia. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer Hechos 18, versículo 8, y vemos otro ejemplo aquí de otro hermano, Crispo, que también fue bautizado, y dice la palabra, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bendito Dios. Fíjate, Crispo era una persona, era como un sacerdote, era como el principal de la sinagoga, pero era un hombre que vivía religiosamente. Sin embargo, al oír la palabra de Dios, al oír el testimonio de Cristo, al oír hablar de Cristo, se arrepintió, creyó en la palabra, y fue bautizado él y toda su casa. Era un hombre que vivía religiosamente. Era un hombre que no se había bautizado. Creía, buscaba a Dios de manera religiosa. Ten cuidado, que a Dios no se puede buscar de manera religiosa. No es una religión la que te va a salvar. Es tu relación con Cristo. Y dar los pasos necesarios que Cristo establece en su palabra para hacer su voluntad. Amén. Y el bautismo es una de ellas. Bendito sea el nombre de Dios. Ya para ir terminando, leemos unos cuantos versículos más. Esperemos que ustedes le puedan sacar provecho a esto, lo estudien en su casa más detenidamente y puedan orar. Y si están en la decisión de bautizarse, que esto le ayude a dar ese paso de fe, ese paso maravilloso que es pasar por las aguas del bautismo. Vamos a leer Hechos 19, versículo 5. Dice la palabra: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermanos que oyeron el testimonio de otro, fueron bautizados en el nombre de Jesús porque le creyeron a su palabra. En el versículo 4 dice: dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Amén. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando oyeron esto, todas estas personas, el testimonio que Pablo estaba dando, la prédica que Pablo estaba haciendo, la forma en cómo estaba llevando el Evangelio de Cristo, muchas personas
fueron bautizadas. Muchas personas dijeron, yo necesito la salvación, yo necesito el bautismo. Y corrían por bautizarse, por estar a cuenta con Dios. A través de todos estos ejemplos, vemos que hay dos elementos comunes. No sé si ustedes ya lo descubrieron, pero si no lo han descubierto, pues ahora yo se lo voy a decir. Dos elementos comunes que hay en todos estos ejemplos que hemos dado de personas que se bautizaron, una por unos motivos, otro por otro. Hubo uno que dentro de ellos que se bautizó con el motivo inadecuado, bajo otras condiciones, pero tengan cuidado porque ese tipo de personas puede pagar una consecuencia tremenda y puede ir hasta el infierno, puede tener incluso una muerte estrepitosa si te bautiza para negociar, si te bautiza para hacer daño, si te bautiza con el propósito de obtener otros beneficios que no sea el arrepentimiento y la fe. Y ya se lo acabo de decir, amén. Ya le acabo de decir cuáles los puntos en común de todas estas personas, cuál es bautismo, tiene que ver arrepentimiento y fe. La tónica de todo lo que hemos leído es el arrepentimiento y la fe. Para ser bautizado necesitas arrepentirte y tener fe en tu corazón. Querido amigo, querido hermano, yo te animo a que si has oído este estudio, que pueda dar ese paso de fe, bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te animo a que pueda ver este video y pueda compartirlo con otros, y también pueda ver los demás videos que vamos a estar viendo. Vamos a estar compartiendo otros videos más acerca de esto, del bautismo, de qué significa el bautismo, qué significa ser cristiano, cómo puedo yo dar estos pasos, qué significa pertenecer a una iglesia local. Y vamos a compartir una serie de doctrinas acerca del bautismo que probablemente me lleve 1 o 2 videos más. Amén. Vamos a terminar por hoy para no hacerlo muy largo y lo espero en la próxima entrega. Amén. Que Dios les bendiga y vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, Padre Eterno, yo te pido por aquellos hermanos que están, Señor, en el valle de la decisión de bautizarse, Señor, que tú toques sus corazones, que tú toques sus vidas, Señor, que ellos puedan confiar, creer en ti, poner sus vidas en tus manos, bendito Dios, y puedan pertenecer al libro de la vida, que tú lo puedas inscribir desde hoy en el libro de la vida, bendito Padre. Gracias, gracias Padre, porque sabemos que muchas personas vendrán a tus pies a través de la predicación de tu palabra que se está haciendo por tantos y tantos lugares, tantos y tantos hermanos, pastores, predicadores, por todo el mundo han salido a predicar la palabra, Señor. Estamos en los tiempos finales, bendito Dios, y la palabra de Dios correrá como río de agua viva, bendito Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, que Dios te bendiga, querido hermano. Si has visto este video, compártelo con otros, permite que la salvación llegue a otros, que estas personas puedan dar ese paso de fe, de bautizarse, de buscar estar a cuenta con Dios. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta una próxima entrega.